Así que lo que nos corresponde en esta mañana es el tema de la creación. Si usted fuera caminando por un desierto solitario y de repente usted se encontrara con un pequeño objeto metálico y lo recogiera y se diera cuenta que es un reloj de bolsillo con sus múltiples sistemas de engranaje, moviéndose en sincronía, marcando el tiempo, ¿será que usted por un instante podría pensar, podría concluir que hubo un momento en el pasado en que el viento, la arena, el calor, a través de millones de años, ensamblaron espontáneamente esas piezas hasta que se formó ese reloj? ¿Será que a usted le parecería lógico? ¿A usted le parecería razonable eso? Encontrarse el reloj y decir, no, seguramente a través de millones de años, el sol, la arena, el viento, logró que este reloj se construyera. Usted pensaría, eso es una necedad. No puede ser posible. Hay inteligencia detrás de esto. Hay diseño. Esto alguien lo hizo. La complejidad del reloj demanda necesariamente un relojero. Bueno, esta es una famosa analogía que un autor del pasado colocó y que se queda corta cuando miramos el universo. Si nosotros miramos cómo funciona el universo, cómo funciona el mundo con sus sistemas, la ilustración se queda corta. Pero muchos razonan, como en el caso que les estoy poniendo, que parece necedad en cuanto al reloj. Muchos no se atreverían a decir, no, este reloj se hizo solo a través de millones de años, del tiempo, del viento, de la arena, pero sí lo hacen con el universo. Sí lo hacen con el cuerpo humano, sí lo hacen con los intrincados sistemas naturales. Desde la inmensa complejidad de una galaxia hasta la exhaustiva complejidad del ADN de una sola célula humana, el universo grita que tiene un autor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El eterno poder y deidad de un creador es visible por medio de las cosas hechas. Pero aún muchos siguen negando esta verdad de la creación divina. La creación divina. No estamos aquí, hermanos, por accidente. No estamos aquí por una explosión impersonal de hace millones de años. Usted está aquí no por un accidente ciego. Usted está aquí por un decreto soberano. Usted está aquí porque hay un Dios que creó. Así que, siguiendo nuestro orden habitual, vamos a iniciar con la definición de la doctrina de la creación divina. Tal vez usted no lo había pensado tan así, porque para nosotros es muy axiomático, o se sobreentiende, Dios creó. Pero la creación divina es una doctrina, es decir, es una enseñanza que está contenida en las Sagradas Escrituras, en la revelación de Dios. Y así usted debe verlo. Es una doctrina. Si es una doctrina, pues hay que creerla, hay que enseñarla, hay que proclamarla, hay que explicitarla. Y está en contraposición con la cosmovisión humanista o atea. Entonces vamos a definir la doctrina de la creación. ¿Cómo así que la creación? ¿Qué significa? Bueno, la creación es el acto soberano por el cual Dios, por el puro afecto de su voluntad, trajo a la existencia todo lo que existe. Y esa palabra es sumamente importante. Dios trajo a la existencia todo lo que existe.
¿Y por qué esta palabra es importante? Porque en la cosmovisión naturalista moderna, lo que existe es lo que se ve, lo que el ojo ve. Pero resulta que hay cosas que existen, mas no las vemos. Como por ejemplo, los ángeles. Los ángeles existen, nosotros no los vemos. Entonces existen es porque Dios los trajo a la existencia. Entonces, la creación es el acto soberano por el cual Dios, por el puro afecto de su voluntad, trajo a la existencia todo lo que existe, tanto visible como invisible. De la nada. Esto es otra cosa importante. Es una expresión que muchas veces en teología ustedes escucharán. Ex nihilo, de la nada. O sea, Dios trajo de la nada lo que existe. Otra declaración importante. En el espacio de 6 días. Y todo ello era bueno en gran manera. No obstante, la voluntad del hombre era mutable, es decir, podía cambiar. No era inmutable, o sea, no era que el hombre siempre iba a ir en una dirección. Podía ir en una dirección o podía elegir por su voluntad otra dirección. Leo nuevamente de forma completa. La creación es el acto soberano por el cual Dios, por el puro afecto de su voluntad, trajo a la existencia todo lo que existe, tanto visible como invisible, de la nada, en el espacio de 6 días. Y todo ello era bueno en gran manera. No obstante, la voluntad del hombre era mutable. Entonces, vamos a ir explicando algunas cosas referentes a esta definición. Hermanos, la creación divina no fue una necesidad para Dios. Eso es lo primero que usted debe entender. Es decir, que Dios no creó porque necesitara algo. Dios creó por un acto libre de su voluntad. En términos castizos, creó porque quiso. ¿Sí? ¿Y por qué quiso? ¿Qué nos revela la Escritura de por qué lo hizo? Bueno, Dios creó como un acto libre para manifestar la gloria de su poder eterno, de su sabiduría y de su bondad. Es decir, Dios creó para manifestar su gloria, su poder, su sabiduría, su bondad. Esto tiene implicaciones, hermanos. El ser humano se cree el centro del universo y se cree lo más importante para Dios. Ojo con esto. Mucho cuidado. No estamos diciendo que para Dios su pueblo amado no sea importante. Lo que estamos diciendo es que muchos creen que son lo más importante. Pero hay algo más importante para Dios que cualquier otra cosa. Y es su gloria. Hermano, nosotros hemos sido salvados. Si usted está en Cristo, si usted ha sido redimido, es para la gloria de Dios. Por amor de mi nombre, dice el Señor. Entonces, cuando Dios creó, no creó per se, en primer lugar, o como objetivo principal, la felicidad humana, o para que el hombre fuera el centro de todo. La creación es principalmente, primariamente, para la manifestación de la gloria, el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. Él quiso crear para glorificarse. Eso es lo primero.
En segundo lugar, la creación tiene una agencia trinitaria. Tiene una agencia trinitaria. ¿Cómo así? Nosotros sabemos que hay un solo Dios. Esto lo hemos estudiado aquí ampliamente. Hay un Dios, pero que este Dios subsiste en tres personas. No que hay tres dioses, sino que hay un Dios que subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas distintas que interactúan, se relacionan entre sí en el único ser divino. Bueno, en la creación nosotros podemos ver esta agencia trinitaria, es decir, ¿quién creó? ¿El Padre? ¿Quién creó? ¿El Hijo? ¿Quién creó? ¿El Espíritu Santo? Cuando le hagan esa pregunta, ¿usted qué va a decir? Uy, los tres crearon. Los tres crearon. El lenguaje da a entender como que, como así. O sea, usted tiene que ser claro. ¿Quién creó? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? Creó el único Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ende, las tres personas estuvieron involucradas en la creación. Vemos en la Escritura que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajaron en perfecta unidad. El Padre decreta, el Hijo ejecuta y el Espíritu sostiene y da vida. Es decir, hay una agencia trinitaria en la creación. La creación fue ex nihilo, de la nada. ¿Qué implica esto? ¿Qué quiere decir? Que Dios no utilizó una materia preexistente. Los filósofos antiguos solían expresar que había una materia eterna, preexistente, y que la materia no se creaba ni se destruía, sino que se transformaba. Pero hermanos, si algo hubiera existido antes de la creación, ese algo sería eterno como Dios. Y nadie es eterno sino Dios. ¿Quién creó a Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Eterno significa que no tuvo principio. ¿Sí? Entonces no puede haber materia eterna. Dios no pudo haber creado a partir de algo. Es una imposibilidad lógica y teológica. Dios habló y lo que no era, fue. ¿De qué creo? De la nada. No había nada y hubo algo. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios. Es lo que dice la Escritura. Dios llama las cosas que no son, como si fuesen. El culmen de la creación, la corona de la creación, el hombre y la mujer fueron creados al final como la corona de la creación. El ser humano es único en su especie, en el sentido que es el único ser de la creación dotado con alma inmortal, conocimiento, justicia, santidad verdadera, reflejando la imagen de su creador. Estamos hablando de cuando fue creado antes de la caída. Alma inmortal, conocimiento, justicia, santidad, reflejando la imagen de su creador. Entonces, la Escritura afirma que Dios creó al hombre recto, con la ley escrita en su corazón y con poder para cumplirla. Es decir, el hombre creado, Adán y Eva, no tenían la debilidad y la corrupción que nosotros tenemos hoy.
después del pecado. Ellos tenían el poder para cumplir la ley. Nosotros no tenemos. El hombre natural no tiene el poder para cumplir la ley por causa del pecado. Dice la Escritura que los que son de la carne no pueden agradar a Dios, que la carne no se sujeta a la ley de Dios y que no puede hacerlo. Por ende, Adán no tenía ese problema, ¿sí? Él podía cumplir la ley. Pero también es cierto que fue creado con una voluntad mutable, es decir, una voluntad verdaderamente libre como criatura, capaz de obedecer, pero también capaz de caer en pecado. Lo que muchos hoy entienden por libre albedrío, en realidad los únicos que lo tuvieron fueron Adán y Eva antes del pecado. Estamos hablando de que hoy nosotros tenemos libre albedrío, pero no en el sentido libertario como lo creen muchos evangélicos. Es decir, la capacidad de obedecer la ley o de ir a Dios por nosotros mismos. A menos que haya una obra de Dios en el corazón del pecador, este no se volverá o buscará a Dios. Es lo que declara la Escritura. Pero Adán, pues, no tenía esa dificultad. Ahora bien, hemos hecho una serie de declaraciones aquí y mi propósito es que todos salgamos claros respecto a la doctrina de la creación. Que allá afuera, cuando usted interactúe con un ateo, con un naturalista, con un deísta, usted tenga claro cómo defender su fe. Como dice la Escritura, debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Entonces usted está allá en una conversación y ¿quién creó a Dios? Y es que pasaron miles de años, y es que se creó en millones de años, y es que Dios creó por su pura voluntad, de la nada, en 6 días. Así que todo lo que vemos y lo que no vemos viene de Dios. Él es el creador. Y lo decimos con confianza, con convicción. ¿Por qué? Porque lo vemos en las Sagradas Escrituras. Génesis 1:1. ¿Usted sabía que este es el pasaje más leído de la Escritura? Génesis 1:1. No porque la gente diga, bueno, voy a estudiar Génesis, no, sino porque simplemente la persona abre en su Biblia y que es lo primero que lee. Génesis 1:1. Así después no sigan leyendo, después se queden muchos en los planes de lectura bíblica. El texto más leído es Génesis 1:1. ¿Y qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, primer pasaje de la Biblia que nos enseña la creación divina. La creación divina. Es un texto claro, directo. Establece el principio del tiempo y la materia. Esto es importante, sé que son términos un poco filosóficos, pero sigue el razonamiento. Cuando se dice que Dios creó, hablando particularmente de lo que vemos, no de lo que no vemos. Hermanos, ¿qué es la creación? ¿O qué compone la creación? Usted fue a clases de física. ¿Qué compone la creación? Materia, tiempo y espacio. Eso es lo creado. Es decir, todo lo creado está compuesto de materia, está dentro de lo que es el tiempo y ocupa un lugar en el espacio. Entonces, en el momento en que Dios creó, inició la materia, el tiempo y el espacio. Entonces, cuando usted se hace preguntas que tienen que ver con la eternidad, ¿en qué momento Dios escogió a los suyos? No es que no había tiempo. Eso fue en la eternidad. Lo que pasa es que no tenemos palabras más exactas para poder explicar estas cosas. Entonces, los teólogos han recurrido a expresiones como en la eternidad pasada.
Y entonces eso da a entender como que hubiera un tiempo. No, pero es que no había tiempo. El tiempo fue creado. La materia es creación. Entonces por eso, muchas veces cuando vamos a la Escritura, nosotros tenemos que ser cuidadosos en interpretar. Porque a veces se usan figuras, se usan cosas que es para que entendamos, pero no porque sean literalmente así. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado de, no, pero es que Dios vio quién iba, pero es que no había tiempo. O sea, cuando Dios decretó, no había tiempo. ¿Cómo así que vio en el futuro? O sea, ¿de qué estamos hablando? En el principio solo existía Dios. ¿Sí? Decía Juan Calvino en su comentario sobre Génesis, porque no es sin razón que se dice que Dios creó al mundo, pues de lo contrario el pensamiento de que el mundo ha existido siempre se apoderaría de nosotros. Eso fue lo que le pasó a los filósofos. Como no creían en la Escritura, entonces, es que la materia siempre existió y los eones, o sea, no pues. Y sigue Calvino, para que no atribuyamos la eternidad al mundo, el Espíritu nos enseña que tuvo un comienzo. Hermanos, y es interesante porque si se dan cuenta, Génesis no es un tratado exhaustivo de toda la ciencia y de todo cómo comenzaron las cosas. Es decir, el Espíritu quiso que conociéramos simple y llanamente que Dios creó. ¿Sí? O sea, que el mundo fue creado por Dios. O sea, no se nos dan detalles, ¿no? Y los teólogos que intentan profundizar demasiado en cosas no reveladas terminan en crasos errores. Hay incluso buenos maestros que uno aprecia, pero es que antes había un mundo prediluviano y allá estaban unos hombres y unos gigantes. Entonces, es por eso que usted no debe confundirse. Por ejemplo, se dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y uno dice, pero bueno, no había creado, pero el agua es algo material. Quiere decir que el agua tuvo que haber sido creada dentro de ese lapso. No, pero los ángeles tuvieron que haber sido creados en ese lapso. Todo lo creado, lo que vemos y lo que no vemos, fue creado en ese lapso. Ahora bien, hablábamos de una agencia trinitaria, hermanos. Dice la Escritura, en Juan 1, del 1 al 3. Y hablábamos también de que todo fue creado para la gloria de Dios. Dice, en el principio era el Verbo. Aquí está hablando del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahí vemos la distinción personal entre el Padre y el Hijo claramente. Y dice el texto, todas las cosas por Él, hablando del Verbo, fueron hechas. Es decir, que el Hijo es el agente instrumental del Padre en la creación. Por eso decimos que hay una agencia trina. ¿Quién creó? El único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre decreta y el Hijo ejecuta. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, este pasaje identifica a la segunda persona de la Trinidad como el agente creador, quien ejecuta. No existe nada fuera de la mediación del Verbo. Ahora, ¿fue la creación realmente ex nihilo, de la nada? ¿Qué nos dice Hebreos, capítulo 11, verso 3? Hebreos 11, verso 3, que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? ¿Qué dice el texto?
de lo que no se veía. Es decir, de la nada, el Señor por su palabra creó todo. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Por la fe, dice el texto. Por la fe. Decía el pastor Stephen Charnock en su obra La existencia y los atributos de Dios: crear es dar ser a lo que no tenía ninguno. Si Dios hubiera creado el mundo de una materia preexistente, habría sido un arquitecto, pero no un creador, en el sentido más estricto. Es decir, él fue el arquitecto, pero es que ya había otra cosa, entonces no creó, no es creador. No es creador. Fin de la cita. Ahora, también dijimos, y quiero que vayan siguiendo el razonamiento, dimos una definición, hicimos unas declaraciones. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Las estamos probando por las Escrituras. Y así siempre, hermanos, debemos trabajar nuestra teología. Dijimos que todo fue creado, o que Dios quiso crear para su gloria. Colosenses 1:16 ya nos va a hablar no solamente de la creación que se ve, sino que se va a hablar de que hay otras cosas creadas, pues que no se ven al ojo humano. Colosenses 1:16. Y hablando de Cristo dice en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y nótese que ya aquí no habla solamente de el cielo, la tierra, sino que habla también de cosas visibles e invisibles. Tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, que todo no fue creado para nosotros, entiéndase. ¿Sí? Principalmente, todo fue creado ¿para quién? Para el Hijo. Entonces, vemos que fue para la manifestación de la gloria de Dios que todo fue creado. Tenemos entonces la creación del ser humano, la creación del hombre, como el culmen de la creación. Génesis 1:26, lo hemos leído varias veces, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra. ¿De quién está hablando? ¿De los ángeles? Pero es que el hombre no fue creado a imagen de los ángeles. Está hablando en plural. Hagamos al hombre. ¿Por qué habla en plural? Porque Dios es trino. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, singular. Hagamos plural, pero creó singular. Agencia trina, único Dios verdadero. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Solo el varón a imagen de Dios? No. Varón y hembra los creó. Es decir, varón y hembra a imagen de Dios. ¿Sí? Hay una distinción antropológica. El hombre no es un animal evolucionado. No me mienta, yo sé que usted se ha encontrado con la tendencia de los Terians por ahí. Pero si nota cómo eso va en contra de esto. O sea, ¿sí se da cuenta? Hermanos, uno le causa gracia
el tema. Pero si usted hila delgado, el tema es diabólico. O sea, a la luz de esto que estamos enseñando, de que Dios creó al hombre a su imagen, y ese hombre quiere destruir, desdibujar, desechar esa imagen, el tema es diabólico, es satánico, hermanos. Esto proviene del padre de mentira, que convenció al hombre de que él puede percibirse como una criatura distinta a lo que Dios lo creó. El hombre no es un animal, hermano. No es un animal. Es un ser creado bajo un diseño especial, hermano. O sea, Dios quiso crearlo así. Le coronó de honra, señoré. O sea, Dios quiso eso y miren lo que el hombre hace con eso. Miren lo que el hombre hace. Hermano, y el tema es tan serio que hay una distinción ontológica en el ser humano de cualquier otra criatura, y lo que el hombre hace al hacer este tipo de cosas, autopercibirse como lo que no es, dañar la imagen de Dios en él, está afrentando a Dios mismo. Ese es el punto. Si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, ¿qué está diciendo de Dios un Terian? Analícenlo. ¿Qué está queriendo decir de Dios? ¿Que Dios es qué? Es un tema más profundo de lo que uno ve a simple vista. Dios creó y dio un mandato al hombre y una responsabilidad moral. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, este mandato en el huerto muestra que Dios creó al hombre como una criatura moral, bajo ley, ¿sí? Con un deber y unas consecuencias. El hombre fue creado con la ley escrita en su corazón, poder para cumplirla, dice la confesión, pero con una voluntad mutable, capaz de obedecer y capaz de caer. Entonces, la presencia de este mandato y los detalles de la creación nos muestran que la caída fue un acto culpable y voluntario, no un defecto natural de la creación. Esto es lo importante. Dios finaliza cada cosa que crea con una expresión. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno en gran manera. El pecado no tiene su origen en Dios, tiene su origen en el hombre, que con una voluntad mutable escogió pecar. Escogió pecar. No fue un defecto de fábrica, como lo es en cada ser humano a partir de ahí. En Adán no fue así. En Adán no fue así. Él podía. Ya luego, los hijos de Adán, nosotros, sí venimos dañados de fábrica. Sí venimos con la corrupción radical, con la incapacidad moral. Vamos a terminar con algunas aplicaciones prácticas respecto a esta doctrina. En primer lugar, hermanos, esta doctrina es la base de la adoración. Nosotros ponemos mucho énfasis en la adoración a Dios como Salvador. Oh, hay que adorar al Señor y glorificarlo porque Él nos salvó. Sí, pero también hay que glorificarle porque creó. Es decir, la creación es primero que la redención.
Nosotros glorificamos y adoramos a Dios porque es creador y redentor, no solo porque es redentor. Si Dios es creador, significa que tiene derecho absoluto sobre nosotros. Esa es la lógica. Si Dios es creador, ¿yo qué voy a revelarme? No, Dios es creador, ¿sí? Entonces, cada criatura tiene el deber de rendir homenaje al creador. Ciertamente hay quienes no lo hacen, pero tienen el deber. Es decir, el deber no se quita. Una criatura tiene el deber de adorar al creador. En segundo lugar, es esta doctrina la que nos guía y nos enseña la dignidad de la vida. Bueno, noten lo importante que es esto. Bueno, si el ser humano es imagen de Dios, entonces nosotros como iglesia debemos defender la vida desde la concepción hasta la muerte. Luchar contra cualquier forma de ataque a la dignidad humana. Por eso es que la iglesia fue clave para el tema de la esclavitud, para el tema de todos estos asuntos. Fueron los principios cristianos. Si usted lee, por ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos, en lo que escribieron los padres fundadores de los Estados Unidos, decían, es que hay un principio inalienable en los seres humanos, y es que son creados a imagen de Dios. O sea, ese era el principio que marcaba el resto de los derechos. Entonces, cuando usted ve los que apoyan el aborto, los que apoyan todas estas cosas, rechazan esta verdad. Si compartimos el mismo origen divino, asuntos como el racismo, por ejemplo, no tienen ninguna cabida en el cristianismo. Ninguna. Y que eso, o que el mal uso que el progresismo y el movimiento woke han hecho del tema racial, no nos lleve a ver esas cosas con desconfianza. Otro principio que vemos, otra aplicación que vemos de esta doctrina es el uso de la creación, es decir, la mayordomía. No debemos ser ascetas que odian el mundo material. Dios creó lo material. O sea, hay muchas personas que no, lo espiritual y el alma, hermanos, ¿y Dios qué creó? Almas etéreas, sin cuerpo, no creó lo material. Hermanos, el mundo fue creado bueno en gran manera. O sea, que tenga la maldición del pecado ahora es otra cosa. Pero la iglesia, los creyentes pueden disfrutar de los dones de Dios, hermanos. Usted puede disfrutar de la comida. Usted puede disfrutar del arte. Usted puede disfrutar de la naturaleza. Todas esas son cosas que Dios creó. Que el pecado dañe muchas de estas cosas, bueno, es otra discusión. Si usted disfruta de estas cosas con gratitud, usándolas para la gloria de Dios, usted hace bien. Usted hace bien. Y no quiero terminar sin mencionar el tema de la identidad de género y el matrimonio. Hay un dicho coloquial, no sé si es cristiano o no, tampoco lo sé exactamente, así que lo parafraseo, pero es algo así como que Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y a Esteban, ¿sí? O sea, no a dos hombres. Creó a Adán y a Eva. Hermano, y si Dios creó varón y hembra, ese es el fundamento del matrimonio bíblico y de la identidad sexual. Entonces, todo ese montón de confusiones ideológicas de nuestro tiempo son pecados, porque la doctrina de la creación nos marca otra cosa. Entonces, fíjense cómo es de importante esta doctrina. ¿Sí? La vemos, bueno, la doctrina de la creación, históricamente nosotros, cuando digo históricamente, estoy hablando recientemente para acá. ¿Verdad? Un puritano jamás iba a ver la doctrina de la creación como la vemos hoy, como cuentitos para niños. O sea, usted, el Génesis, los leoncitos y la... O sea, no. Esta doctrina, miren lo importante que es. Bueno, ¿y cómo fundamentas tú que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? La doctrina de la creación.
O sea, la doctrina marca la práctica. Y esta doctrina es el antídoto para la gran mayoría de las mentiras y de las tendencias que están surgiendo hoy respecto a la identidad del ser humano. Así que, hermanos, para finalizar, aquel que dijo, sea la luz, y fue la luz, es el mismo que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, cuando estudiamos la creación, hermanos, no lo hacemos solamente para mirarlo como historias interesantes o cuentos que debemos narrar a nuestros niños. También, a partir de ahí, nosotros debemos entender que debemos mirar hacia adelante a los cielos nuevos y la tierra nueva, a la recuperación de esa creación original. En Apocalipsis dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sí lo notan? ¿Por qué el Señor merece la honra, la gloria, la adoración? Entre otras cosas, porque creó, porque es el creador.